¿Hasta qué punto conocemos la influencia que ejerce la música en el ser humano? En el cielo, los divinos instrumentos resonaban universalmente para aclamar las grandes proezas de Dios. En la tierra, por generaciones, la música ha sido instrumento de adoración, exaltación, júbilo, pero también ha servido para manipular el carácter de las personas. ¿Sabemos qué puede hacer en nuestra mente? ¿Cómo millones de personas desconocen cuál es el papel que desempeña la música en el gran conflicto? A continuación, el Ministerio Secretos Revelados presenta una serie de temas que descubrirán cuál es el poder oculto de la música. Y ahora con ustedes, Oliver Coronado. Es un placer saludarles en este momento y quiero dar a todos los televidentes una cordial bienvenida a la serie El Poder Oculto de la Música. De verdad es de gran bendición el poder compartir con cada uno de ustedes estos temas que en toda la semana hemos tenido. Especialmente hoy es nuestro séptimo tema y es un tema sumamente importante. El título del tema de hoy es ¿verdad presente o entretenimiento religioso? Solamente el título ya puede arrojar lo que vamos a estar tocando, los tópicos que vamos a estar manejando. Si usted se da cuenta, hemos construido un cuadro de lo que es la música y la adoración. Hemos notado que Dios ha dejado principios en la música, principios en los instrumentos para utilizarlos correctamente, y la ciencia nos ha dicho el motivo, utilizando también la Biblia y los testimonios. Pero usted puede notar que la música contemporánea es una violación abierta a estos principios y lo hemos podido constatar haciendo los experimentos que hemos tenido en cada tema. El tema de hoy es entrar en el mundo de las profecías, porque si ya hemos visto que hay un ataque directo a la adoración, la pregunta clave sería, ¿será que Dios conocía esto y nos lo dejó escrito a través de los profetas? Acompáñeme a orar para iniciar nuestro tema. Querido Padre, muchas gracias por ser tan bueno con nosotros. Abrimos tu palabra en este momento con la certeza de que tus profetas nos van a guiar a la verdad, porque ellos fueron inspirados por tu Espíritu Santo. Y no hay nada que tus profetas no hayan recibido que pueda atacar a tu pueblo. Ellos están para ser una lámpara para nosotros en el camino e iluminarnos el sendero. Por esa razón, por favor, permítenos entrar en este tema con la garantía de que tu Espíritu Santo es el guía. Y lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya que hemos orado, quisiera hacer un repaso en lo que es la verdad presente y cómo tiene una sociedad con la adoración. Note una cosa interesante. La verdad presente y la adoración son inseparables. Son inseparables. La verdad presente y la adoración no se pueden separar. Usted dirá, ¿cómo así, hermano Oliver? El doctor Samuel Bokioki escribió en uno de sus libros el siguiente párrafo que voy a compartir con ustedes. La misión profética y el mensaje de la iglesia debiera reflejarse en su música y estilo de adoración. ¿Usted está leyendo conmigo? La misión profética y mensaje de la iglesia debería reflejarse en su música y estilo de adoración. O sea, que si se está predicando la verdad presente, si se está predicando nuestro mensaje, esto debería ser un reflejo también de la adoración. Si se está haciendo lo correcto a la hora de predicar, la adoración va a ser ¿cómo? Correcta. Es como mirar la imagen de una montaña frente a un lago. Cuando usted mira la imagen, lo que se refleja en el lago es justamente la montaña tal cual. Así es la verdad presente con la adoración. Genuinos si están todos presentes. Pero ¿cómo es esto? Vamos a comenzar a hacer un repaso. ¿Cuántos recuerdan cuando Moisés, utilizado por Dios, sacó a Israel de Egipto? Para ese momento la verdad presente es que Dios necesitaba sacar un pueblo que preparara la venida del Mesías, escoger un pueblo. Inmediatamente que ellos pasan el Mar Rojo, viene una genuina adoración. Y usted lo puede leer conmigo en Éxodo 15, 1 y 2. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Note el motivo, ¿verdad? Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. ¿Se da cuenta que la verdad presente fue acompañada por genuina adoración?
¿Y qué podemos decir en el santuario? ¿Sabe que la verdad presente en el santuario apuntaba a la obra de Cristo en todos los pasos proféticos que Cristo iba a dar? Y automáticamente, como resultado a que las cosas se hacían como Dios había ordenado a Moisés, había genuina adoración y Dios aparecía en medio de su pueblo. En segundo libro de Crónicas, el capítulo 5, versículos 12, 13 y 14 dice, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Gemán, los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Qué le parece? ¿Verdad presente? Se cumplían todos los requisitos, entonces Dios dice, yo estoy en medio del pueblo. ¿Se da cuenta cómo se cumple perfectamente? Pero vamos a mirar otro episodio. ¿Cuántos recuerdan el nacimiento de Jesús? Pregunto, ¿el nacimiento de Jesús para aquel momento era verdad presente? ¿Se necesitaba un redentor que naciera y que viviera como nosotros? Los pastorcitos estaban allí en la montaña, cuidando las ovejitas. Y de repente, mis hermanos, se abrió el cielo y un ángel apareció y presentó lo que estaba ocurriendo en Belén. Y luego de esa presentación, mire lo que dice la Escritura en Lucas 2, 13 y 14. Y repentinamente apareció con él un ángel y una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, note, verdad presente, más adoración genuina. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Se da cuenta? Otro paso de la verdad presente y como resultado, ¿qué hay? Genuina adoración. Ahora, ¿sabe que antes de Cristo morir, pregunto, ¿la muerte de Cristo en ese momento era verdad presente? ¿Necesitaba Jesús pagar nuestros pecados? ¿Sabe que antes de Cristo morir hubo adoración? Como iba a haber este chasco y nadie iba a cantar después de su muerte, Jesús se adelantó y cantó y alabó al Señor antes de morir. Y usted dirá, ¿cómo así, hermano Oliver? En Mateo 26, 3 dice, y cuando hubieron cantado el himno, eso fue el jueves de noche, ya cuando estaban haciendo la cena, la última cena, salieron al monte de los olivos después de cantar el himno. Note, Cristo alabó a Dios por lo que iba a ocurrir inmediatamente después. Y note la alabanza en el deseado de todas las gentes. Páginas 626 y 627, la señora White dice, antes de salir del aposento alto, el Salvador entonó con sus discípulos un canto de alabanza. Su voz fue oída no en los acordes de alguna endecha triste, sino en las gozosas notas del cántico pascual. Alabad a Jehová, naciones todas. El Señor cantó porque se iba a dar en sacrificio y hubo genuina alabanza. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? Jesús resucita el domingo de las primicias. 50 días después, asciende al cielo. ¿Usted cree que hubo alabanza cuando Jesús ascendió al cielo? Hermano, el cielo, de hecho, usted puede leer el Salmo 24 y va a conseguir que mientras entraba, decían los ángeles, abrid, oh puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Pero luego que entró, el cielo explotó en alabanza, mis hermanos. En Apocalipsis 5, 11, 12, 13 y 14 dice, luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional del año 1999. Cantaban con todas sus fuerzas, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Y oía cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes exclamaron, amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Bendito sea el Señor. Hermanos, siempre que ocurre que la verdad presente está en franco cumplimiento, hay
genuina alabanza. Eso es algo inseparable. ¿Cómo podemos nosotros ver las maravillas de Dios y no alabarlo, mis hermanos, por amor al Señor? Cuando uno mira los milagros de Dios, inmediatamente viene genuina alabanza, y más cuando la verdad presente se está enseñando. Ahora, ¿y qué ocurrió el 22 de octubre de 1844? Hubo otro paso en la verdad presente. Y estoy solo tocando algunos importantes, porque pudiese pasar aquí un buen rato compartiendo con ustedes. Y sabe que la Escritura presenta que también hubo alabanza. Quiero que compartir con ustedes Apocalipsis 11, 15, 16 y 17. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor comenzaba a hacer un juicio y comenzaba a agregar a su reino a aquellos que habían vencido por su sangre. Entonces por eso estaba recibiendo el reino. Dice el 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, ¿sabe qué? Revisé esto en escritos de algunos pastores y eruditos en la materia y dicen que esto es posible que sea un canto. Y fíjese lo que decían, porque adoraban, dice, adoraban a Dios por lo que estaba ocurriendo. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir. Note que todavía no ha venido, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Tremendo. Y luego dice, Apocalipsis 11, 18, dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Se da cuenta que está hablando de un juicio? Y ha llegado el tiempo y el juicio dice que comienza por la casa de Dios, por los que han muerto en el Señor, y justo así lo presenta Apocalipsis 11. Y luego dice el 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Les hago una pregunta, ¿qué lugar es ese en el santuario? El lugar santísimo. Se está dando cuenta que Cristo entró al santísimo y como resultado hubo adoración genuina. Y luego dice, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? Se da cuenta que en la Escritura siempre la verdad presente está acompañada por adoración genuina. En la Escritura siempre la verdad presente está acompañada por adoración genuina. Eso es algo que es inseparable. Ahora, estamos listos para entrar en el tema. Eso es lo que dice Samuel Bokioki. Bokioki dice que la verdad presente, cuando se da correctamente, entonces su reflejo es una genuina adoración. ¿Está viendo? Ahora, vamos entonces a entrar a estudiar lo que es el tema de hoy, verdad presente o entretenimiento religioso. En 1 Corintios 10, del 1 al 6, hay una advertencia del apóstol Pablo. Quiero compartirla con ustedes. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para quienes, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ya que Pablo nos dice que en el antiguo Israel sus historias son para nosotros, quiero compartir la de Balaam en esta serie. Vamos a estudiarla usando un pasaje de la Escritura y usando lo que la hermana White recibió como revelación. En Números 22, 7 y 8 aparece reflejado lo que el rey de Moab quería hacer con Balaam. Dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Ustedes saben que el rey de Moab quería que Balaam mandara una maldición sobre Israel. Pero Dios jamás va a maldecir a su pueblo. Luego Balaam se da cuenta que es imposible, lo que sale es bendición. Y entonces Balaam tiene un plan. Y él sabe que la única manera que Dios
se aparte de su pueblo, es que su pueblo peque y se aleje de él. Y él prepara un plan. La escritura directamente no presenta lo que ocurrió, pero la señora White sí lo hace. Y quiero leer Patriarcas y Profetas, página 484. Mire esto, interesante. Al principio hubo muy pocas relaciones entre los israelitas y sus vecinos paganos, pero después de algún tiempo, las mujeres madianitas comenzaron a introducirse en el campo. Pregunto, ¿había relaciones entre Israel y esta gente? No, esa era orden ¿de quién? De Dios, pero comenzaron las mujeres a meterse. Sigue diciendo, la aparición de ellas no causó alarma y tan cautelosamente llevaron a cabo sus planes que nadie llamó la atención de Moisés sobre el asunto. Estas mujeres tenían por objeto en sus relaciones con los hebreos seducirlos para hacerles violar la ley de Dios. Les hago una pregunta. ¿Recuerdan cuando estudiamos la balada y otros estilos musicales que es un ataque directo a la ley de Dios? Es que Satanás no cambia sus métodos. Él los mantiene igual. Y luego sigue diciendo, llamar la atención a costumbres y ritos paganos e inducirlos a la idolatría. Recuerda que les dije que la música contemporánea, uno de los grandes problemas que tiene es que te lleva a la idolatría. El diablo no cambia sus métodos. Sigo leyendo. Ocultaron diligentemente estos motivos bajo la máscara de la amistad, de modo que ni siquiera los guardianes del pueblo lo sospecharon. ¿Qué le parece? Pero sigamos escudriñando. Página 484, Patriarcas y Profetas. Por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor de sus dioses. Y secretamente se concertó que Balaam indujera a los israelitas a asistir. Ellos le consideraban profeta de Dios y no le fue difícil alcanzar su fin. Gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a las festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Pero quiero contarles que Israel salió del campamento para ir a esa fiesta. No fue dentro del campamento, fue afuera. Ellos fueron allá donde estaban ellas para tener la fiesta. No ocurrió en el campamento. Dice ella, la hermana White, hechizados por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Jehová. ¿Cuál fue el método usado por Satanás? La música los llevó a la apostasía. Y sigue diciendo, mientras participaban en la alegría y los festines, el consumo de vino ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Predominó la pasión en absoluto y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postarse entre los ídolos. Ofrecieron sacrificios en los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. ¿Eso está ocurriendo a dónde? ¿Adentro o afuera? Afuera. Ellos fueron afuera a copiar lo que ellos hacían. Pero mire cuál fue el resultado final. Página 485, Patriarcas y Profetas. Los jefes y hombres principales fueron los primeros en violar la ley. Se da cuenta que aquí vamos a tener un patrón y siempre el patrón va a apuntar hacia los líderes. Y yo me pongo en la lista. Porque yo tengo cierto liderazgo y todo líder tiene que tomar precaución. Luego sigue, y fueron tantos los culpables que la apostasía se hizo nacional. ¿Qué le parece? La nación entera cayó en apostasía. Allegóse el pueblo a Baalpeor, véase Números 25, dice ella. Cuando Moisés se dio cuenta del mal, la conspiración de sus enemigos había tenido tanto éxito que no solo estaban los israelitas participando del culto licencioso en el monte Peor, sino que comenzaba a practicarse los ritos paganos en el mismo campamento de Israel. ¿Qué le parece? Ellos fueron, copiaron lo externo y luego lo trajeron al campamento. Hermanos, estas cosas ocurrieron para nosotros, para que estemos pendientes. Sigue diciendo, el viejo Adalid se llenó de indignación y la ira de Dios se encendió. ¿Sabe lo que terminó pasando? Dios le dijo a Moisés, cuélgame a todos los príncipes. Ahora usted entiende por qué la orden fue colgar primeramente a los príncipes. Porque Dios estaba primeramente agarrando a los jefes para decirles, ustedes permitieron esta apostasía. En Conflicto y Valor, página 115, la señora White dice, cerca del fin de la historia de este mundo, Satanás trabajará con todos sus poderes de la misma manera y con las mismas tentaciones que usó para tentar al antiguo Israel,
justamente antes que entrar en la tierra prometida. Preparará trampas para aquellos que dicen guardar los mandamientos de Dios y que están casi al borde de la Canaán celestial. Usará sus poderes a fin de atrapar las almas y hacer caer al pueblo profeso de Dios en sus puntos más débiles. ¿Hay o no hay una advertencia? Sí que la hay. Y pareciera que que estamos viendo una situación muy similar. Ahora, entendiendo lo que pasó en el pasado, especialmente en la Biblia, la señora White presenta en uno de sus libros un caso al cual llamó el caso de Indiana en el año 1900. Yo quisiera compartir con ustedes sobre este caso porque es emblemático. Y la pregunta es, ¿se repetirá la historia? Yo tengo acá lo que los compiladores han escrito, especialmente en Mensajes Selectos, tomo 2, página 35. Pero he hecho un resumen y quiero contarles a ustedes lo que ellos dicen del caso de Indiana. Ellos dicen lo siguiente. En 1898, Satanás trajo una falsa enseñanza conocida como el movimiento de la carne santificada en Indiana. Este intento frustrado trataba de introducir a un falso Cristo y un estilo pentecostal de adoración o celebración dentro de la iglesia adventista del séptimo día. El pastor S.S. Davis, evangelista de la Asociación de Indiana, desarrolló esta nueva extraña enseñanza nunca antes conocida por los adventistas. El pastor R.S. Donnell, presidente de la Conferencia de Indiana, juntamente con la mayoría de los ministros de la conferencia, fueron envueltos por las enseñanzas erróneas. Sigo leyendo. Los que apoyaban este movimiento señalaban que este era un movimiento que representaba la lluvia tardía y estas enseñanzas se esparcieron a través de la Conferencia de Indiana con la velocidad de un fuego avivado por el viento. Ellos pensaban que era el Espíritu Santo. Alrededor de 1898 comenzaron a aparecer los estilos de adoración actuales entre los pentecostales. Elena de White en esa época estaba en Australia. El pastor Stephen N. Haskell fue enviado por la Asociación General para investigar el caso y este reportó sus hallazgos en varias cartas. Y estas cartas se las quiero presentar. Voy a leer la primera carta que le escribió la señora de S.N. Haskell a Sarah McEnteffer en septiembre 12 de 1900. Mire lo que ella vio como testigo ocular del caso de Indiana. Aquí había doctrinas que se estaban torciendo y como usted sabe, el resultado es, cuando se tuerce la doctrina, la adoración será falsa. Dice ella, tienen un gran tambor, 2 panderetas, un contrabajo, 2 pequeños violines, una flauta y 2 cornetas y un órgano y unas pocas voces. Como himnario tienen el jardín de los sainetes y acompañan las palabras sagradas con músicas bailables. Ella llega, mira el escándalo de los tambores y todo, y escribe la carta y dice, mira, ¿sabe? Agarraron música sagrada y le están poniendo música bailable y le están poniendo letra sagrada. Tremendo, mis hermanos. Luego ella añade, nunca han utilizado nuestros propios himnos, excepto cuando hablan los pastores Brett y Haskell. Entonces comienzan y terminan con un himno de nuestro himnario, pero todos los otros cantos son del libro. Gritan aménes, alabado sea el Señor, gloria a Dios, al igual que en los cultos del ejército de la salvación. Ya les voy a hablar de quién es ese ejército. Es perturbador para el alma. Y mire lo que ella añade, las doctrinas que predican concuerdan con el resto. ¿Está viendo el paralelo? Dice, las pobres ovejas están verdaderamente confundidas. ¿Qué le parece? Esa es la carta que mandó la señora Haskell. Pero el pastor Haskell también le escribió a la señora White una carta el 25 de septiembre de 1900 y mire lo que dice el pastor Haskell enviado por la Asociación General. Describirlo, yo no sé apenas qué decir. Esto va más allá de toda descripción. Yo nunca he visto ninguna compañía que tenga un alcance tan firme por un número de ciertos dirigentes líderes que los que están en Indiana. El hombre ni siquiera hallaba cómo describir la situación, pero luego la describe. En la misma carta dice, hay un poder que acompaña el movimiento de la carne santa que se promueve allí. Atraería a casi cualquiera dentro de su esfera de influencia si concienzudamente se sientan a escuchar con el menor grado de aprobación debido a la música que se ejecuta en la ceremonia. ¿Con qué era que engatusaban? Con la música. Sigue diciendo él, ellos tienen un órgano, una viola, bajo, 3 violines, 2 flautas, 3 panderetas, 3 cuernos, un tambor bajo grande y quizá otros instrumentos que yo no he mencionado.
Noté cómo mezclaban los instrumentos. Ellos están tan entrenados en su línea musical como cualquier coro del Ejército de la Salvación, que usted o yo jamás. Eso se lo envió él a la señora White. Voy a seguir leyendo. Carta del pastor Haskell, septiembre 25 de 1900. De hecho, su esfuerzo de arreglamiento es simplemente una copia del método utilizado por el Ejército de Salvación. ¿Qué estaban copiando? Prácticamente es lo mismo de Balaam. Ellos salieron para copiarlo de afuera y traerlo adentro. Y note lo que sigue diciendo. Y cuando llegan a una nota aguda no se puede oír ni una palabra de lo que canta la congregación, ni oír nada a no ser los gritos de aquellos que están medio dementes. Ese es como lo presenta. Luego de un llamado para acercarse al frente para orar, algunos de los líderes siempre venían al frente para incentivar a que otros se adelantaran. Entonces comenzaban a tocar los instrumentos musicales hasta que uno ya no podía pensar con claridad. Y bajo la excitación de estos acordes, ¿viste cómo estaban usando la música? Consiguen que una gran proporción de la congregación pare al frente una y otra vez. Esto es lo que escribieron esta gente en cuanto a lo que está pasando allí. Elena G. de White recibió esta información y ella escribió una carta. Y voy a leerle un fragmento. Carta 132, 1900, páginas 5 y 8, 10 de octubre de 1900. Yo declaro en mi testimonio que estos movimientos fanáticos, este jaleo y el ruido fueron inspirados por el espíritu de Satán, quien está trabajando milagros para engañar, si fuese posible, a los elegidos. La señora White respondía, hermanos, sin temor, porque esa era su función como profeta, llamar al pecado por su nombre. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 38, ella volvió a escribir, pero esta vez como testigo. Dice, fui a sus reuniones. Había mucha excitación, con ruidos y confusión. No era posible captar claramente lo que estaba ocurriendo. Algunos parecían estar en visión y caían al suelo. Otros saltaban, danzaban y gritaban. Declaraban que como tenían la carne santificada, estaban listos para la traslación. Repetían esto una vez tras otra. Di mi testimonio en el nombre del Señor y presenté su reproche contra estas manifestaciones. Hermano, la señora White decía las cosas como eran, porque esa era su función, llamar al pecado por su nombre. Ahora, surge la pregunta, ¿qué es el Ejército de Salvación que ellos estaban copiando? ¿Quiénes son estos? ¿De dónde salieron? En el informe, el pastor Haskell dijo, la carta del 25 de septiembre de 1900, de hecho, su esfuerzo de arreglamiento es simplemente una copia del método utilizado por el Ejército de Salvación. Fíjese que él dijo claramente, es una copia, pero ¿qué era el Ejército de Salvación? Quiero compartir con ustedes un documento que he conseguido en la misma página del Ejército de Salvación, donde cuentan su historia. El Ejército de Salvación comenzó en Londres en 1865 y se llamó la Misión Cristiana del Este de Londres. La idea de William Booth era que las personas convertidas en su misión fueran incorporadas a las iglesias que ya existían en Londres. Este hombre tenía un buen plan. Él quería ayudar a la gente más necesitada. Especialmente, él quería ayudar a la mayoría de los conversos que eran previamente alcohólicos, drogadictos, prostitutas o algún otro tipo de gente indeseable. Él quería llegar a esa gente. El problema, mis hermanos, fue el método que utilizó para llegar a ellos. ¿Y saben cuál fue el método que utilizó? La